Yo no sé si ustedes han leído alguna vez ese pasaje que dice que los leoncillos claman, dice a Dios, y Dios les da su alimento. ¿Lo han leído? Bueno, depende de la versión, pero más o menos parafraseando el verso quiere decir eso. Delante estaba viendo un documental de naturaleza y estaba mostrando justamente la sabana africana, cómo los leones, ¿no es cierto?, interactúan, ¿no es cierto?, con el búfalo africano, con los elefantes, ¿no es cierto?, con los guepardos, ¿no es cierto?, con todos los animales dominantes de la sabana. Y mostraban cómo, ¿no es cierto?, estas grandes manadas, sobre todo del famoso, este animal grandote que tiene cuernos así, ¿no?, el búfalo africano, ¿no es cierto? Distinto, que no se confunda con el búfalo americano, sino que el africano es como un buey, ¿no es cierto? Más parece un buey con grandes cuernos, ¿no es cierto? Y se mueven en manada y tienen toda una temática ahí, ¿no es cierto?, en la sabana. Y mostraban cómo los leones tienen que pensar muy bien cuándo atacar, ¿no es cierto?, a un animal para poder, en el fondo, abastecerse. Ellos son carnívoros, ¿no es cierto? Y cómo no le es tan fácil que uno a veces piensa, el león, el rey de la selva, todo fácil, un rugido. Y no es así, por mano. Ahí mostraban cómo ellos arriesgan mucho también. Y desde pequeñito las manadas, compuestas a veces por 3, 4 leonas, un león, 2 leones a veces, ¿no es cierto? Tienen que avanzar, tratan de agarrarnos a uno, ¿no es cierto? Y a veces se van de perderse. Ahí mostraban que a veces no siempre ganan, ¿no? Porque este búfalo, ¿no es cierto?, africano, es letal con su cornada, que mostraba una imagen impresionante. Yo nunca la había visto en HD, se veía, pero así como que uno estuviera ahí. Habían agarrado un tremendo, ¿no es cierto?, búfalo, como entre 7, 8 leones, no se lo podían dar vuelta y de pronto estas manadas, ¿no es cierto?, de búfalo tienen, bueno, para el bien de ellos, tienen la inclinación a apoyarse entre ellos, ¿me entienden? Y se lo estaban faenando uno, cuando de pronto aparece un animal, pero de pesado como unos 700, 800 kilos, y le manda un castañazo a un león. Pero es que fue impresionante cómo lo disparó de lejos. Yo creo que fácil lo tiró a unos 8 o 9 metros. Era como haber tirado un gato, ¿eh? Le pegó una cornea, lo dio vuelta y fue a caer como por allá. Y el león quedó así, pero era una leona, porque justo agarraba una leona. Le pegó un pencazo así, y fue impresionante. Yo dije, no, de esta no se recuperó el león. Dije, así como quedó, dije yo, y quedó medio tumbado así el león. Mientras los otros seguían en la pelea y tratando de hacerle la pesca. Y como pudo se paró y volvió a la pelea y ganaron, porque al final, claro, los leones saben atacar a su presa, pues, la atacan a los tendones, muerden las tendones, todas las partes. Entonces al final el animal, el otro quedó botado finalmente el otro no se iban a quedar eternamente cuidándolo. Al final los otros se fueron y el otro no pudo caminar y al final se lo faenaron igual. Y el relator va contando la historia y yo mientras observaba el proceso, yo decía que ese pasaje cuando uno lo lee, ¿no es cierto? Y lo lee a veces descontextualizado, uno dice, bueno, y los leoncillos claman, Dios les da y todo así, listo, listo. Y no es así, por hermano. Aún los leones, aún, como dice la escritura, los leones que claman y Dios les da su alimento, aún ellos tienen que jugársela por alcanzarlo. Aún ellos tienen que luchar por alcanzarlo. Tienen que pelear y arriesgar. Y de hecho el comentarista decía que en varias de estas cacerías leones han muerto, que a un solo paipazo de eso así, a algunos lo ha dejado tumbado, le ha partido los cráneos, lo ha quebrado las costillas, le ha quebrado la columna, y han quedado los leones botados. Y el relator contaba que ellos, mientras hacían la investigación, en más de alguna ocasión, porque estos tipos se van meses y meses a hacer la investigación para poder agarrar las escenas que tienen que agarrar. Y leones quedaron muertos, que botados, con columnas quebradas, y no es tan fácil, pues, ¿me entiendes? Entonces decía, esa es la naturaleza, decía el tipo. Así de fuerte es. Y luego mostraba los cielos, dice, y fielmente, dice, llegan las lluvias, la tierra reverdece, y es como que Dios ve todo y sobre todo hay justicia, porque uno de pronto dice, oye, estos leones, como que cuando uno los ve, ¿no es cierto? Los otros mancitos comiendo pasto y estos se tiran encima y todo, pero es la ley de la selva, que en el fondo Dios diseñó un sistema así. Y lo importante en la vida es entender que las cosas así se tienen que alcanzar, bro. No son fáciles. Es como cuando el Señor Jesucristo una vez dijo, diciendo que aquel que deje cualquier cosa por causa de Él, dice, va a recibir, dice, 100 veces más en esta vida, dice. Además la vida eterna. Pero la NBI hace un paréntesis, ¿no es cierto?, después de la declaración y dice, pero con muchas aflicciones, dice. Entonces, uno ve que el modo operandi de Dios siempre el mismo, la cosa cuesta.
cuesta. Porque si cuesta es porque soy digno de alcanzarla. Y en ese alcanzar, aun cuando Dios me esté abriendo una puerta, no va a significar que yo llego y lo agarro y me lo quedo y todo fantástico y sin ningún rasguño, no. Es como el león que clama por su presa, Dios se la provee, pero a veces sale herido también, pues. A veces queda muerto también, a veces mueren algunos también, pero Dios es fiel, pues, y no se extinguen, y Dios sigue trayendo manadas y manadas para que ellos se alimenten, porque Él es fiel, pero su fidelidad es justa. Yo quería llegar a eso, la fidelidad de Dios es justa. La fidelidad de Dios no distorsiona nuestro carácter, no nos echa a perder. Y volvemos al mismo término al mismo principio, más bien dicho, del que hemos hablado un montón de veces con respecto, por ejemplo, a la crianza de los niños. Dios es fiel, pero no es injusto. Dios es fiel, pero no nos viene a malcriar. Dios es fiel, pero no va a ser fácil. ¿Me entienden? Pensaba en las palabras del apóstol Pablo cuando él decía, cuando yo era como niño. El contexto es, él está hablando de la profecía, las lenguas extrañas, y está hablando de todo ese tema. Y dice en un momento, esto dice, en parte ahora nos sirve, un poco parafraseando, ¿no es cierto?, dependiendo de la versión, ¿no es cierto? Y dice, pero llegará el momento, y me llama mucho la atención, en que estas cosas, dice, serán inútiles. Inútil la profecía, hermano, inútil la lengua, dice, será inútil cuando llegue lo perfecto, dice. O otra versión dice cuando llegue el tiempo de lo perfecto. Entonces, es tan importante siempre que nosotros vayamos tallando nuestra mentalidad en esa línea. Tallando nuestra mentalidad y nuestra voluntad en esa línea. Que las cosas cuestan. Dios es fiel. Pero ¿cuál es su promesa? Que así como yo veía al menos en el documental, las lluvias siempre llegan. Cuando es el momento, llega la bendición. Cuando es el momento, cuando uno ha permanecido fiel y uno ha sido, ¿no es cierto?, constante, Dios aparece al final. Pero recuerde, la cosa no es gratis, ¿ok? No lo olviden. Hoy día quiero hablar acerca de un profeta. Quiero hablar de Jeremías. Titulé la clase La sanidad de Jeremías. Este es un profeta que la verdad a mí me llama bastante la atención por la forma en que él desarrolla el ministerio. Y descubrí varios datitos interesantes de la vida de él que nos van a ampliar el abanico de su realidad. Yo creo que es muy importante en la vida el abanico de la realidad de las cosas. Porque cuando nosotros vemos algo como muy aislado, ¿no es cierto?, nos perdemos a veces en un contexto que habla y complementa mucho a veces ese punto que estamos mirando. Entonces es importante ver el todo para poder entender a veces y traer, ¿no es cierto?, una aplicación a nuestra vida presente, porque en el fondo aprender un dato, aprender un nombre, aprender una fecha no sirve de nada, ¿me entienden? De nada en lo práctico. Es realmente aprender lo que se vivió, lo que se hizo y lo que realmente interesa ahora. Miren, quiero partir la clase con este verso. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si quieren ustedes ser mi seguidor, tienen, y aquí me gusta mucho esta versión, tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. Egoísta, egocentrista, vanidosa, póngalo lo que quiera. Tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, y aquí esto es crucial, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. Tienes que dejar tu manera egoísta de vivir. Tu manera egoísta de vivir. Una de las cosas en la vida, hermano, que uno tiene que aprender y realmente tiene que asumir, es que uno nunca debe hacer lo que ha hecho la política de este país y que ha salido a la luz pública en estos casi 6 meses, que es el coimeo, el cubrir las cosas. Porque eso finalmente nos sale el tiro por la culata. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Tapamos con otras cosas nuestras deficiencias y huimos de ellas. Eso finalmente en un momento se descubre. Eso es edificar en la arena. Eso es vivir de manera egoísta. Vivir de manera egocéntrica. Si yo quiero el bien para mi vida, yo debo ser honesto conmigo mismo. Y realmente atacar eso que a mí o en mi vida se está convirtiendo en una lepra. Orgullo, vanidad, el querer gobernar mi vida, el tener mi propia versión de los hechos, ¿no es cierto?
Hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces la gente simplemente gana en algunos instantes de su vida, en algunos litigios, ¿no es cierto?, cotidianos, porque grita más fuerte nomás, pero no porque tenga la razón. Ojo. ¿Ok? Miren, creo que este verso, este principio, este axioma de Jesús es la clave para recibir el ministerio y para realmente agradar a Dios y servirlo verdaderamente. Él en realidad dice, no era nada nuevo lo que Jesús estaba diciendo, porque lo que él planteó es algo que uno ve como un modo operandi de Dios desde el principio. Siempre fue así, siempre. Hoy quiero que veamos de cerca la vida de este profeta. Deseo citar ahora a un historiador. Estuve leyendo hartas cosas y hubo como un compendio bien cortito y resumido de cómo este hombre ve la vida del profeta. Y me gustó porque está súper claro y como súper también revelador. Dice, Jeremías dice, fue llamado al oficio profético, dice, en el año 626 a.C. Jerusalén fue parcialmente destruida, dice, el 606, es decir, 20 años después. Nuevamente, en el 597, dice, también fue atacada. Luego fue incendiada y asolada definitivamente en el 586. Es decir, estamos hablando casi un trayecto de 40 años. 3 destrucciones. 2 casi destrucciones, donde en la primera y segunda se llevaron cautivos a los reyes, pusieron reyes títeres. Todo eso es lo que pasaba. Y Jeremías, dice, vivió durante estos terribles 40 años. Asúmalo, 40 años. 40. El ocaso de la monarquía y la agonizante muerte de su nación. Una figura solitaria, incomprendida, y el último mensajero de Dios, dice, a la ciudad santa, ya incurable y fanáticamente, dice, apegado a los ídolos, clamando sin cesar que si ella se arrepentía, Dios la salvaría de Babilonia. Yo creo que eso resume de forma así súper simple, pero sin dejar ningún elemento importante afuera, la realidad de este hombre. Jesús decía, si alguien quiere ser mi discípulo, deje su manera egoísta de vivir. Niéguese, tome su cruz y sígame. Yo les aseguro que estos ministerios no son populares. Aquí no hay fortuna, aquí no hay grandes congregaciones, no. Esto es puro sufrimiento. 40 años, hermano, de estar en medio de víboras. 40 años. 40 años de ser puesto en tela de juicio, de ser perseguido. 40 años, pero así terribles. 40. Y algunos se quejan porque llevan un par de añitos sufriendo un par de cosas. 40. En esos 40 años terminó en una cisterna con excremento hasta la oreja, golpeado, vituperado. Ahora comenzamos un poco a entender por qué Jeremías en un momento ya no quería hablar, ¿o no? Y nosotros muchas veces sobrevaluamos nuestro sufrimiento y pensamos que hay muchas cosas que creemos que están bien. ¿Saben qué? Dios mira. Y cuando Dios mira, observa y observa el corazón. Y se da cuenta cuando algo no está bien. ¿Saben qué? En este último tiempo yo me paro aquí adelante y a veces hay cosas que te prometo que no quisiera ver. Te los prometo que no quisiera ver. Y lo más disyuntivo para mí es que a veces son personas que uno le tiene un cariño a veces especial. No es que los quiera más, pero tiene un cariño especial a veces. Y de pronto que Dios te muestre su arrogancia. ¿Sabes tú lo que es esa disonancia interna cuando por un lado tú tienes un cariño especial a alguien y paralelamente ves su arrogancia? ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué hablarías? Lo bueno, ¿no? Entonces a veces uno piensa de que estar abajo, ¿no es cierto?, en un momento y ser increpado de alguna manera es duro. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué es más duro? ¿Qué es más difícil? ¿Lo pueden ver o no? Sigamos. En los tiempos de Jeremías, habían 3 reinos que estaban disputando la hegemonía y el dominio internacional de todo lo que se conocía casi como el mundo conocido. Estaba Babilonia, estaba Asiria y estaba Egipto.
Cuando Jeremías es llamado al ministerio, estas tres naciones están latentes en sus posiciones de poder. Asiria ya viene gobernando el mundo casi 300 años, ¿no es cierto? Ha sido el enemigo, ¿no es cierto?, acérrimo de Israel. Recordemos Jonás, ¿no es cierto?, cuando tiene que ir a predicar y no quiere, él quiere ir a Nínive, la capital de Asiria, para que nos vayamos ubicando. Y cuando Jeremías aparece, ¿no es cierto?, en la escena, Dios lo llama, ¿no es cierto?, es interesante ver algunos detalles de la vida de este hombre. Este hombre nació en uno de los peores reinados de Israel, el de Manasés. Manasés, cosa que uno lea un poquito la Biblia, fue uno de los reyes más paganos, más malditos que tuvo Israel. Y Jeremías nació cuando él era rey. Es decir, este niño que creció y se crió, ¿no es cierto?, en la cuna del reino de Judá, el del sur, ¿no es cierto?, basado en Jerusalén, tuvo que ver crecer en una sociedad ya corrupta, pero así a más no poder. Entonces, comenzamos un poco a entender ahora la vida de él, ¿o no? Y te das cuenta de las cosas que a veces tú te quejas, ¿o no? Bueno, estas tres potencias estaban, ¿no es cierto?, en litigio ahí, quién tenía el control, ¿no es cierto? Y cuando Jeremías ya es profeta, Asiria es vencida por los babilonios. Y queda el gran reino, ¿no es cierto?, del norte arriba, ¿no es cierto?, Babilonia, ya como la ciudad, la nación dominante, ¿no es cierto?, y abajo Egipto. Pasó un poco, hubo una gran batalla conocida como la batalla de Carquemis, donde Babilonia pasó por el lado de Jerusalén y fue a enfrentar a Egipto y venció a Egipto. Y se quedó como la nación, la superpotencia. Durante todo este proceso que duró más o menos 20 años, Jeremías decía una y otra vez que Babilonia iba a ser la ciudad, la nación dominante, y nadie le creía. Cuando los judíos comienzan a darse cuenta de cómo ahora se está orquestando el escenario internacional, como que recién comienzan como a parar, como a frenar un poco su ataque hacia el profeta, pero ya han pasado casi 25 años, hermano. Y el profeta se ha mantenido fiel a pesar de todo, ¿ok? Quiero que entiendan esto para lo que quiero llegar al final. Un periodo de 20 años, Jeremías no se cansó de decir que Babilonia iba a ser la potencia y que Babilonia iba a tomar Jerusalén. Y ahí uno ve varios acontecimientos, cuando aparecen otros profetas, ¿no es cierto?, golpean al Jeremías, uno toma unos cuernos, ¿no es cierto?, y dice de que Jerusalén así iba a cornear a Babilonia, ¿se acuerdan toda esa parte? Bueno. Todas esas cosas se las tuvo que mamar Jeremías. Toda esa rabia, toda esa impotencia. Yo les pregunto, ¿alguien que vive egoístamente podrá aguantar eso? Jeremías constantemente no se cansaba de proclamar que si Jerusalén se rendía a Babilonia, incluso antes que Babilonia lo invadiera, Dios los perdonaba. Después lo acusaron de traidor. Después pasó a ser el traidor, ¿no es cierto?, dentro del vox populi de la ciudadanía de Jerusalén. Es decir, era un profeta odiado, no creído, lo trataron de traidor, es decir, un tipo así, cualquiera de ustedes, cualquiera, se lo aseguro, va y se cuelga, no se pega un tiro. No aguanta, no, definitivamente no aguanta. Entonces no digan que la cuestión es muy difícil, no sobreagranden sus situaciones. Porque cuando a veces yo los escucho a algunos de ustedes, a veces los más cercanos a mí, yo los escucho y le ponen tanto color a las cuestiones y a veces ya me dan ganas de ni siquiera escuchar. No le pongan color a lo que no tiene. Nótense. Porque si ustedes siguen en esa, puede ser que Dios de verdaderamente los meta en una aflicción, una verdadera aflicción. Y ahí van a darse cuenta que lo que llamaban aflicción era un juego. ¿Ok? Ahora, podemos darnos cuenta también de algo. Que a pesar de que era tan dura la vida del profeta, Dios no lo tenía solo. Miren las cositas que descubrí. Ya hemos hablado de este primer profeta. Este tiempo de más oscuridad, de más rebelión, de más caos, fue cuando más profetas se juntaron. Apareció Daniel, apareció Ezequiel, apareció Habacuc, apareció Sofonía, apareció Nahum, apareció Abdías. Fue la orquesta de profetas más grandes que ha tenido Israel en el tiempo más oscuro. Jeremías no estaba solo. Ya habían habido 2 invasiones. Las 2 primeras había ido Daniel dentro de los adolescentes, de los jóvenes. Y allá Dios lo comenzó a usar. Allá comenzó a hablar, allá. En una de las primeras deportaciones, Ezequiel también se fue a Babilonia y estaba predicando a los deportados.
allá. Es decir, Dios estaba orquestando algo, a pesar de toda la oscuridad, estaba pasando algo. Siempre es así. Cuanto mayor maldad hay, cuanto mayor oscuridad hay, Dios está enviando también a sus formidables guerreros también. Y aquí podemos ver a Habacuc, cuando Habacuc dice esa famosa frase que se ha dicho 1.000.000 de veces: aunque no haya animal en la majada, él está viviendo la aflicción junto con Jeremías. No está solo Jeremías. ¿Lo ven o no? Nahum predice durante estos 40 años, Dios levanta a Nahum y predice la caída de Nínive, y así fue, los babilonios la vencieron. Luego se levanta, ¿no es cierto?, Odía y predice la caída de Edom, otro enemigo acérrimo, ¿no es cierto?, que estaba más al sur, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Y este hombre no está solo, Dios se está moviendo. Pero a pesar de que Dios se está moviendo, el profeta también se está hiriendo. Y a eso quiero llegar. En medio de toda esta circunstancia, el profeta también se está hiriendo. Pero no por sus malas decisiones, se está hiriendo porque la opresión es mucha. Hay momentos, hermano, en que la maldad ya es muy grande. Y el profeta lo está sintiendo. En estos 40 años, el profeta un día escribió lo siguiente: Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Porque todas mis alabanzas siempre serán para ti, le dice. Esto, hermano, esto es verdadero. Porque después que un hombre ha vivido todo lo que este hombre ha vivido y está viviendo y habla de alabar a Dios, eso es real. Eso es un ejemplo para nosotros. Pero él está diciendo al Señor: Señor, si tú me sanas. Entonces nosotros muchas veces citamos y como descontextualizamos algunos versos y decimos cuando estamos jodidos por alguna cosa: oh Señor, si tú me sanas. Pero es que la pregunta es: ¿por qué estaba enfermo Jeremías? ¿Por qué estaba herido? Esa es la pregunta. ¿Por qué está afligido? ¿Por qué está peleando sus batallas o las batallas de Dios? Ahí está la pregunta. ¿Se dan cuenta, no? ¿Hay una diferencia abismal o no? Hay una diferencia abismal. Entonces, ahora comenzamos a ver la situación desde otra perspectiva. ¿Cuándo Dios me va a sanar? ¿Cuándo Dios me va a liberar? ¿Cuando estoy en las mías o cuando estoy en las de Él? ¿Se dan cuenta porque hay oraciones que a veces no se responden o no? ¿Se dan cuenta cuando hay peticiones que Dios no oye o no? ¿Qué estamos peleando? ¿Estamos peleando el darle vida, un poco más de vida a nuestra humanidad y nuestra existencia? ¿O estamos realmente peleando las batallas del Señor? ¿Cuándo aparece Él a sanar? ¿Cuándo aparece Él a liberar? ¿Cuándo aparece Él? Cuando dejas tu manera egoísta de vivir. Cuando no te estás hiriendo y desgastando y enfermando porque estás haciendo lo que tú quieres, sino porque estás haciendo lo que Él quiere. Y la más digna de las batallas es cuando te miras al espejo y vas a la guerra. Esa para mí es la más digna de todas las batallas. Oh sí, Padre. Todos hablamos de la grandeza de nuestro Dios y no hay otro como Él. Pero si yo te hago una pregunta y se la hago hoy día a todos, algo que probablemente no se lo han hecho: ¿por qué Él es santo? ¿Por qué Él es santo? ¿Cómo se alcanza la santidad? Bueno, hay un montón de factores por los cuales podríamos decir la santidad se alcanza. Pero la santidad es el producto de una batalla, el producto de una guerra entre el bien y el mal, el espíritu y la carne. ¿Por qué Dios es santo? Porque cuando los venció a todos fue a la guerra contra Él mismo. Y venció acá adentro. Venció acá adentro, hermano, venció acá adentro. Y cuando venció acá adentro, Él dijo: ahora ya me gané a mí mismo. Ahora puedo ser la luz para todo un universo, para todas las razas, para todos los pueblos, para todos los seres, para todas las dimensiones. Ahora yo soy santo. Y Jesús, cuando le está diciendo a la gente sean santos, los está invitando a una gran batalla. La batalla contra ellos mismos. Judas cayó en desgracia, ¿sabe por qué? Porque no fue capaz de luchar contra él mismo. No fue capaz de luchar contra él mismo. Si uno en la vida no lucha contra uno mismo, uno jamás lo va a lograr. Y cuando uno está en la batalla contra uno mismo y no se rinde y sigue la pelea y sigue dándose a uno mismo, es cuando aparece el Señor y te ayuda en esa batalla, la más grande de todas. El vencer tu propia maldad, tu propio orgullo. Hay un momento que nuestro rey le dice al diablo en la cara: tú no tienes nada en mí. ¿Y saben por qué o no? Porque él esa batalla la ganó antes solo. Lágrimas, clamor, sufrimiento. Él luchaba contra él mismo hasta que llegó un momento en que él se mató a sí mismo.
Y cuando el diablo quiso agarrarlo de algo, de la vanidad, del orgullo, de la codicia, de cualquier cosa, no tenía con qué agarrarse. Esa es la gran meta nuestra. Hay un momento en que el profeta le dice a Dios: sáname y voy a ser sano. Porque hay un momento en que todo lo que lo está quebrajando a él es porque algo le falta acá adentro. El hombre tiene visiones, oh sí padre, tiene sueños, ha visto ollas hirviendo, tiene la película reclara, pero ha visto incompletamente. Oh Ramay, Zacarías, Sem. No puede ver claramente porque todavía no ha ganado la gran batalla de su vida, el ganarse a sí mismo. Y yo hoy los quiero invitar a que ustedes peleen contra ustedes mismos y se ganen al final. Lleven cautiva la cautividad, oh Ramay, Zacarías, Sem, lo que los tiene oprimidos, lo que los tiene aplastados, atados, lo que los tiene ahí revolviéndose en el orgullo, en la arrogancia. Ustedes puedan ir contra eso y llegar a decir algún día: yo soy santo. Oh Ramay, Sacoba, Riasem. Cuando vemos al rey David en las grandes batallas de su vida, ¿qué vemos? A un hombre que se fue contra él mismo. Oh bendito Rey de Gloria. Un hombre no se inmortaliza porque mata gigante. Un hombre se inmortaliza porque se vence a sí mismo. Oh Ramay, Sacoba, Riasaya, en la gloria de Dios. Si uno arranca de la prueba, si uno arranca de la lucha, si uno se anda escondiendo, ¿sabes lo que hace? Le está dando ventaja al enemigo. La ventaja a la carne, al orgullo, a la arrogancia, a la vanidad, al miedo, a la tristeza, al decaimiento. Le está dando ventaja. Pero cuando tú te das la vuelta y enfrentas eso, tú ganas. Y quedas herido de muchas batallas, porque no es en la primera que se gana. Pero ahí es cuando tú le dices a Dios: sáname y seré sano. Y Él baja y te da fuerza otra vez. ¿Y cómo te sana? Dándote la fuerza para ir a la otra batalla. Cuando un hombre y una mujer pierde la voluntad de la lucha, lo ha perdido todo en la vida, hermano. Lo ha perdido todo. Pero cuando Dios lo renueva otra vez, para que luche otra vez, para que venza otra vez, para que lo intente otra vez, esa es la gracia que no se acaba, hermano. Y eso es lo que yo quiero hacerles entender. El profeta está en una tremenda lucha, pero la gran lucha en un momento es contra él mismo. Me callé, decía, y en un momento él dice: pero mis huesos no pudieron aguantar, dice él. Esas controversias son las que enseñan. Cuando uno está enfermo aprende mucho, hermano. Es la lucha contra uno mismo. Cuando estás enfermo no sirves para nada, hermano. Pero tú puedes luchar una gran batalla estando enfermo. Era lo que él estaba haciendo. Oh, Ramay, Zacarías, oh, es la gloria de Dios, es ver más adentro, es poder ir más profundo. Se dan cuenta que los datos, la fecha y los lugares no te enseñan tanto, pero te preparan para oír la verdad. La verdadera realidad que te va a hacer libre, ir contra ti mismo y vencer. Cuando estás enfermo ya no tienes ganas de nada, tu cuerpo está decaído, está por el suelo, pero Dios te dice: bueno, vamos ahora. Y Él le dice: sáname. Si tú me sanas, yo me paro otra vez, aleluya. Si tú me sanas, si tú me liberas, yo voy a ser verdaderamente libre. He tratado por las mías de buscar mi libertad, he tratado por las mías de buscar mi sanidad y no lo logro. Por eso Él dice: seré verdaderamente libre, seré verdaderamente sano. Entonces te voy a alabar, dice. Es decir, Jeremías sabe que a pesar de que está enfermo y está débil, Dios todavía merece ser adorado y Él quiere adorar. Mis alabanzas serán para ti, le dice. Es fácil adorar cuando eres rey, pero cuando eres un profeta odiado, eso es ser 3 veces santo, hermano. Oh Ramay, Zacarías, oh bendito Rey de Gloria. Él no estaba solo, porque en esos días que probablemente ya no tenía ganas de hablar, Habacuc se paraba en la calle y comenzaba a hablar: oh bendito Rey de Gloria. Oh Ramay, pasaba otro tiempo y de pronto se levantó una día y comenzaba a hablar. El Espíritu de Dios se movía en ese lugar y él sabía que era parte de ese Espíritu que se estaba moviendo. Mis huesos ardían. ¿Cuándo uno arde, hermano? Cuando oye. Oh Ramay, Zacari, Basai. Cuando oye, y él podía reconocer la voz de Dios. Él sabía que esas palabras de Habacuc, oh Ramay, Sacó, Barría, Saya, en la gloria de Dios. En la gloria de Dios, la palabra seguía floreando, la profecía seguía levantándose, aún en medio del paganismo, aún en medio de la idolatría y la rebelión, el Dios se seguía moviendo. Él escuchaba probablemente en una cárcel, amurrado, enojado, como hemos estado muchas veces, pero de pronto escuchaba los gritos de los profetas.
Oh, Ramay, Zacaria, Sabaki, Arasanayay. Oh, en la gloria de Jehová. Ellos gritaban y seguían hablando. Entonces Dios le decía: ¿quieres ser sano? Oye la palabra. ¿Quieres ser libre? Oye la verdad. La verdad es que yo voy a cumplir mi propósito como sea en esta ciudad. Y aunque quede en ruina, la voy a volver a levantar. Aleluya. Aunque quede en ruina, aunque aunque destruya mi templo, lo voy a volver a reedificar. Van a venir los días en que llegarán hombres valientes otra vez a esta tierra. Llegarán los que querrán volver a la tierra y poseer lo que Dios les di. Dios nunca se da por vencido. Él pelea, habla hasta que los santos se levantan. Él habla hasta que ellos quieran volver a creer. Este es el Dios que yo predico. Un Dios que hace que los corazones ardan. Abacú hablaba, Abacú iba y no veía animales en la majada, no veía grano en los graneros y hablaba con denuedo igual. En mis alturas me hace andar, terminó diciendo. Lleno de maldad, pero en las alturas igual podía andar, hermano. Rodeado de adversidad, oh Ramá y Zacarías, Dios es digno, hermano. Dile: sáname, seré sano. ¿Quieres ser libre? Sé libre, pídele a Él: libérame y seré libre, aleluya. Sálvame, sáname. Y Él lo hace, hermano. Pero el que se anda arrancando no lo logra. No lo logra. El corazón puede arrancar mucho, hermano. Que tu corazón no arranque. Tu corazón tiene que exponerse. Muchos quedan tan mal cuando de pronto Dios le hace sentir lo malos que son. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Acaso es alguna noticia nueva esa? ¿Es alguna novedad? No. El problema es que tu orgullo no te dejaba aceptarlo. Pero en el momento que Dios te hace sentir tu pudrición, y eso es lo que te deja mal, no la noticia, es realmente sentirlo. No. Hay que ser, si quieres ser sano, pelea. Lucha acá adentro. Lucha acá adentro. Sálvame. Y Dios lo salvaba. Oh, Ramá y Zacoba, sáname. Y Dios lo sanaba. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. En la gloria de Dios. Y llegó un momento en que Jeremías comenzó a entender la dinámica de Dios. Comenzó a entender que él se sanaba cuando hacía la voluntad de Dios. Comenzó a entender que él se renovaba cuando hablaba la verdad. Comenzó a entender que cuando él adoraba a Dios, Dios se manifestaba. Y cuando llegó el día en que todo se cumplió, cuando llegó el día en que todo acabó, él siguió ahora a los que habían ido de Egipto y seguía predicando en Egipto. Seguía hablando allá y se seguía renovando, se seguía sanando, se seguía restaurando, porque descubrió que sanarse era hacer la voluntad del que lo había llamado. Era hacer la voluntad, no arrancar de ella. Descubrió eso, y los otros profetas se renovaban también. Oh, Ramá y Zacarías, cuando vio Jerusalén destruida, Dios le dijo: ¿por qué lloras por esta ciudad? No, le dice, si viene algo más grande que esto, esta ciudad será reedificada, le dijo. Él vio las puertas quemadas, oh gloria. Vio las murallas hechas pedazos. Y Dios le decía: todo esto se va a reconstruir. Si yo he de hacer algo nuevo, tiene que quedar todo limpio otra vez. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Ayer hablábamos de cómo un hombre vino y en 55 días hizo lo que en 100 años no se podían hacer. Cuando Dios tiene algo estipulado, lo hace, hermano, así de rápido, porque llega el poder del cielo. Y en ese Dios confiamos. Toma en serio a Jehová. Créele de verdad. Deja de ser simplemente alguien que anda caminando aquí nomás. No, tiene que ser alguien que está conectado con Él, que está unido a Él, que está unido a Él. No solamente caminando y existiendo, no, porque ese es el pecado de muchos. No hay que solamente caminar delante de Dios, hay que conocer a Dios, hay que anhelar a Dios, tocar la puerta hasta que aparezca. Él tiene que venir y limpiar hasta lo más profundo de nuestras escorias. Tienes que sentir el asco que Él siente por tu maldad. Ahí recién vas a empezar a experimentar la unión, la verdadera unión, la verdadera unión. Eso es una crisis, hermano. No es fácil, es una crisis. Pero los que aman, el amor nunca se da por vencido. El amor nunca se da por vencido. El amor, aunque enfrente lo peor, sigue adelante. El amor crece en la adversidad.
Tú vas a hacer lo que yo te diga, le dijo. Porque yo te conozco, le dijo. La vida fue difícil para él, pero terminó en victoria. Reconstruyó la ciudad, no la física. Oh, Ricay Sarabasei. No habló en vano, no sufrió en vano, no fue perseguido en vano. Lo llaman el profeta llorón, pero él no terminó llorando, hermano. Él terminó adorando a Dios. Porque cuando Dios te sana, tú le alabas. Cuando Dios te liberta, oh, tú le alabas. Oh, bendito Rey de gloria. Cuando Él te salva, tú le das la gloria a Él. De eso se trata esto. Su vida no fue fácil. Fue una vida dura, tortuosa, pero se negó a sí mismo y encontró la salida. Venció la amargura, venció la tristeza, y no por culpa de él estaba desarrollando un ministerio y lo logró. Todo pasó. Ese rey que se había hecho tan poderoso, después fue donde él y le dijo: yo sé que tú profetizabas de mi parte, le dijo. No, le dijo. Llegará el día en que tu nación también caerá, le dijo. ¿Se lo dijo? Ni el hombre más poderoso, ni el imperio más poderoso lo intimidó al final, hermano. Oh, Ramay sacó Barría 6. Así como tú has hecho con Jerusalén, la ciudad santa, así Dios hará también con tu pueblo y con tu tierra. Se lo dijo en la cara, hermano. Bueno, le dijo: te doy la libertad, te doy lo que quieras, no quiero nada. Tengo que seguir haciendo lo que me mandaron a hacer. Y siguió hablando en Egipto. Siguió hablando en Egipto. Oh, Ramay Saquem. ¿Saben ustedes que muchos dudaron, los historiadores dudaban de que él había llegado a Egipto a predicar? Hace unos años atrás, por ahí por el año 70 y tanto, se encontraban unas gradas en una ciudad ya abandonada del antiguo Egipto. Unas gradas que estaban hacia una plazoleta. Debajo de unas piedras se encontró un grabado. ¿Y sabes qué decía el grabado? Decía: aquí estuvo el profeta Jeremías, voz de Dios que habló a los deportados. 1978-77 apareció, lo encontraron los arqueólogos. Ahí estaba. Él llegó a Egipto predicando. Encontró el sabor a lo que Dios le había entregado. Le encontró el sabor a lo que Dios le había encontrado. Iba tras la sanidad haciendo la voluntad de Dios. Iba tras la salvación haciendo la voluntad de Dios. Encontró, amó la cruz, la besó y no la soltó más, aleluya. Y ahí alcanzaba la victoria y seguía hablando y seguía predicando. De eso se trata, hermano. Hay que amar esto, hermano, hay que amarlo. No hay que huir de esto. Oh, bendito Rey de gloria. Eso es lo que Dios quiere. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con nuestras aflicciones? Porque hay dos tipos de aflicciones: las que son por culpa nuestra y las que son porque estamos haciendo su voluntad. Las que son por culpa tuya, bueno, arréglalas tú. Pero las otras, ¿cómo las estás percibiendo? Como el profeta. Escucha a otro profeta que dice: aunque no haya animales en la majada, aunque no hayan cosecha, aunque no hayan viña, aunque no haya, me voy a gozar igual. Oh, Ricay Sarabasei. Aunque todo vaya de mal en peor, aunque mi familia esté pasando la pura crema, aunque lo que nunca me imaginé que estaría pasando está pasando, no importa. Yo sé en quién creí. Yo sé en quién creí. Hoy yo les digo, cuando alguien es de Dios, hermano, cuando Dios lo quiere agarrar, se puede arrancar lejos, hermano, puede cruzar el planeta y Dios lo va a alcanzar igual al final. Dios, los que son de él, los agarra como sea y los trae de vuelta. Este profeta se quería callar y no aguantó el ardor, hermano. Oh, Ramay, Sacor y Asaya. Dios sabe hacer las cosas. Dios sabe hacer las cosas. Oh, en la gloria de Dios, hermano. Yo sé lo que te estoy diciendo, hermano. Ahora haz lo tuyo también. Porque de eso se trata. Se trata de que lo hagas tuyo también. Cuando uno está en una situación extrema, cuando uno dice: ya no hay salida para esto, siempre hay una salida. La salida primero es no pensar. Hay que creer. No pensar, creer. El pensamiento humano, humanista, griego, dice primero pienso, luego existo. No es así. Yo primero creo, luego existo.
Porque el que cree todo le es posible. Dios tiene ordenada la vida de sus hijos. Tiene ordenada la vida de su pueblo. Aquí y en todos los tiempos. Tú y yo lo que tenemos que hacer es creernos, hermano. Lo que tenemos que hacer es confiar, ir a la batalla. Si sea contra nosotros mismos, sea contra una situación, sea contra lo que sea. Siempre el hombre fue creado para la lucha. El hombre fue creado para la lucha. Oh, Ramay sacó, barría, el hombre no puede estar sin luchar. El hombre no puede estar sin pelear contra algo. Está en nuestros genes. Oh, Ramay Sacaria, Saya Nova. Fuimos creados a imagen y semejanza de aquel que se ha hecho llamar Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Está en nuestras venas. Está en nuestra sangre. Está en nuestra alma. Fuimos creados para nunca jamás rendirnos. Fuimos creados para nunca retroceder de los que están esta noche aquí. ¿Cuántos quieren vivir el reino así y descubrir esa riqueza? La de un profeta que entendió que en la lucha estaba su vida, en la batalla estaba su libertad y estaba su sanidad, no en arrancar de ella. Una batalla nunca será indigna, aunque sea contra ti mismo. De hecho, creo yo que las batallas más dignas son justamente esas, las que tú tienes contra ti mismo. De eso se trata. Porque en este mundo fuimos enviados, primero que nada, a vencernos nosotros mismos. Cuando el apóstol Pablo habla de llevar cautiva, ¿qué cosa? La mente, dice él. Los pensamientos. ¿Qué es eso? Una lucha. Esos pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Y él dice, lleva los cautivos por la fuerza. Esa es una lucha digna. Oh, bendito Rey. Hay un sabor en la lucha, hermano. Y yo sé lo que te digo. Hay un sabor en la batalla. Mis mejores sermones los he predicado en tiempos de angustia. Habacuc predicó un sermón en un tiempo de angustia que no ha sido olvidado durante cientos y miles de años. Y es de que aunque no haya nada, él se va a gozar igual. ¿Lo ven? Esa es la vida de Jeremías, una vida ejemplar. Una vida que fue llamada a desarrollar la obra de Dios en un tiempo angustioso. ¿Saben qué? Josías, el gran reformador de Israel. Un hombre que hizo volver a Israel o trató de hacer volver a Israel en muchos aspectos, ¿no es cierto? Pero ustedes se han dado cuenta que Josías terminó asesinado por un rey egipcio. ¿Se han preguntado ustedes por qué Dios permitió eso? Porque una cosa es arrepentirse, pero otra cosa es estar preparado para ir a la guerra. Y él no estaba preparado para ir a la guerra. Fue una batalla a la que no tenía que ir. Y saben ustedes que él, no sé, son esas coincidencias de la historia. Cayó en un lugar llamado Megiddo, que también es conocido como Armagedón. Y ahí el pueblo de Israel fue vencido y el rey murió. ¿Se han dado ustedes cuenta de eso, no? Y se han dado ustedes cuenta de que Dios nos dice que la gran batalla de la hora, no de su pueblo Israel, sino que de todo su pueblo contra las tinieblas, va a ser también un lugar llamado Armagedón. ¿Sabes lo que yo veo ahí? Revancha. Y el pueblo que va a enfrentar a ese gran mal final va a ser un pueblo que va a experimentar reformas. Va a cobrar todo lo que estaba muerto y va a volverlo a la vida. Dios va a hacer algo. Y ese remanente no va a perder ahora. No va a perder ahora. Va a ganar. Su reino va a ser asesinado. Porque ya murió una vez y no puede morir nunca más. Oh, Ribaca y Sarracey. Oh, la gloria de Dios. De eso se trata la vida. Por eso piensen en esas cosas y alcancen la victoria. Cuando no sientan la fuerza, sobre todo de luchar contra ustedes mismos, ese es el mejor día. Ese es el mejor día.
Cuando se sienten enfermos, débiles, cansados, agotados, oprimidos. Ese es el mejor día. Ese, no otro, ese. Esa es la mejor batalla. Para que Dios se glorifique y lo haga otra vez. Amén. Vamos a darle la gloria a Jehová. Oh, los profetas estaban por todos lados, hermano. La palabra de Dios abundaba en medio de esa oscuridad. Oh, Rabbi Sianai. Era tan fuerte su presencia que los profetas se levantaban proclamando las verdades que no podrían apagarse. Dios hablaba en medio de la oscuridad. Hablaba. En medio de la idolatría, Él hablaba, su espíritu profético se movía. Oh, Ramay Sacoba, Riasei. Oh, te exaltamos, Rey de Gloria. Proclamamos tu grandeza. Declaramos que en medio de la oscuridad más densa tú hablas y hablas y hablas y hablas. Y tu palabra viene y viene y viene. Y los tuyos están oyendo la voz, aleluya. Y esto no lo va a parar nadie. Es una lucha, una adversidad, un choque de fuerza. Pero tu palabra le está levantando el corazón a tu escogido. Tu palabra está dándole vida, Ramay Sacoba, Riasei, a los que no están queriendo rendirse. En ese caos, aleluya, tu presencia traerá libertad. En ese caos tu palabra traerá sanidad. En ese caos, oh Ramay Sacoba, arriba Handaray, tú traerás libertad, aleluya. Hoy te alabamos, Rey del cielo. Oh Nimaka Sabacoba, Kitarabai, Sanaya Kei. Oh, te alabamos, Rey de gloria. Te exaltamos en esta hora. Sánanos y seremos verdaderamente sanos. Sálvanos y seremos verdaderamente salvos. Porque nuestra alabanza, aleluya, porque nuestras alabanzas serán solo para ti. Serán solo para ti. Oh Ramay Sakanda Koba Kitaray Samay. Glorifícate, amado Rey. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y haz que tu palabra resplandezca. Amado Rey, glorifícate en esta hora. Y aviva tu obra en medio de estos tiempos difíciles. Fortalece el corazón de tus hijos y dales claridad. Y haz que ellos alcancen la victoria por tu palabra, por tus promesas, por tu pacto, por lo que ha salido de tu bendita boca, aleluya. Tu palabra que nunca dejará de ser, aleluya. Tu palabra que permanecerá para siempre, aleluya. Levántate, Rey de gloria. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra ayuda y nuestra salvación, porque tú haces cosas maravillosas. Levántate, amado Rey. Padre, recibe la gloria. Queremos que en medio del caos y la oscuridad tu palabra abunde. Tu palabra abunde saliendo de la boca de tus hijos, aleluya. La alabanza abunde. Oh, queremos andar en nuestras alturas en medio de la adversidad. Queremos elevarnos, aleluya, y darte gloria, Ramay Sabá. Oh, Ramakandara vacía. Tuya es la gloria, la honra y el honor, la alabanza. Las tinieblas comienzan a quemarse, la enfermedad comienza a secarse, porque tu nombre permanece para siempre. Tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Y su pueblo dice: 1, 2 y 3. Oh, aleluya. Oh, bendito Adonai. Glorioso Rey. Oh, todos se van a inclinar ante ti, Padre. Toda lengua va a confesar que hay un solo Dios verdadero. Todos van a jurarte lealtad al final. Todos van a jurarte lealtad al final. Todos. Oh, Ramay Sacoba Rasei. Oh, la gloria de Jehová, hermano. Oh, la gloria de Jehová. Oh, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Ahora busque a alguien, bendíganse unos a otros. Oh, la gloria de Jehová.